Ahorita lo vamos a poner a la mesa. Venga, ya estamos al aire y ya está usted viendo a Laura Patricia Caballero Rosique. Tienes también nombre de telenovela, Laura. Sí, ¿verdad? Sí, O es sea que en Tabasco se usan dos nombres. Bueno. Sí, ahí está Andrés Manuel, Adán Augusto. Adán Augusto. Y acá en Puebla tenemos de 3, Miguel Jerónimo. Oiga, pues estamos empezando las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21, encantados de la vida como cada tarde, en donde la intención es hacer un programa entretenido, serio, con temas importantes abordados por ustedes, Laura, en este caso, los invitados, los colaboradores, y con variedad, no como la que acostumbra asistir el señor, que es variedad para adultos. No, aquí es variedad en cuanto a la temática. Variedad de medianoche. Variedades de medianoche. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Televisa. En fin, quédese, porque repito, estaremos nuevamente aquí con usted, porque usted es precisamente la razón fundamental por la que hacemos este esfuerzo. Y te saludo con mucho gusto, mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Hoy te veo con el semblante animoso, no como normalmente que vienes, no sé si amargados. Cara de memela. Cara de memela, pero memelón, de esos que No, el memelón, ¿qué es usted? Bueno, buenas tardes, Leobardo. ¿Cómo está, maestra Rosique? Muy buenas tardes. Y a usted que nos hace el favor de escucharnos, de sintonizarnos, de abrirnos las puertas de su hogar, el trabajo, la escuela, la fábrica, el comercio. Gracias, mil gracias, en el auto con las manos libres. Como siempre es un placer el que nos permitan y un orgullo el poder entrar a sus hogares o donde se encuentren, porque con ustedes, nuestras y nuestros invitados y nuestros patrocinadores, pues hace realidad este programa Realidades y Opiniones, que se transmite de manera hermanada, mancomunada, enlazada, entrelazada, Foro 21 y México Prioridad y Foro 21. Y como es costumbre y tradición, déjeme dar el adelanto de la columna de mañana, Rumor Sin Fronteras, que lleva por título Foro 21 destapó a Gutiérrez Müller en noviembre del 2021. 11 meses después, López Obrador anuncia que su esposa no será candidata al gobierno de Puebla. Le pregunto a usted y le pregunto a la mesa, ¿qué llevó a López Obrador ayer en su mañanera, sin que mediara pregunta alguna de por medio de los reporteros que cubren tradicionalmente las mañaneras de AMLO en Palacio Nacional, a poner el tema en la mesa? ¿Qué lo llevó si no había pregunta? Para mí, modestamente lo digo, sí había una intención real, cierta, no sé si de Andrés Manuel o de Beatriz o de Andrés Manuel, que lo llevó a decirle no vas, porque el anuncio lo hace él, no ella. Sí. Y además él dice, en su momento ella lo va a expresar de manera directa. ¿Qué lo llevó? Porque, insisto, sí había una real intención de venir a Puebla. Beatriz Gutiérrez no es poblana, pero tiene la nacionalidad, porque ella llegó acá a estudiar la carrera en la Ibero Puebla, de ahí ingresó a trabajar como reportera Universal Puebla, de ahí ella se va a México y se incorpora al equipo de Andrés Manuel como directora de información del extinto Distrito Federal, y en 2001 y en 2006 pues se une, se casa o se junta con Andrés Manuel López Obrador. Pues solamente ellos lo saben, porque en esa relación tan íntima, pues ellos saben lo que pasa por el pensamiento de cada uno de ellos. En la famosa alcoba. Y ustedes que se dedican a estudiar la conducta humana, pues yo creo que a veces, aún sabiendo, aún estando tan preparada, conozco, tú que eres, pues obviamente alguien con una trayectoria y con un conocimiento teórico fantástico, pero conozco a otros amigos y amigas que ejercen la misma profesión y a veces yo digo que les hace daño saber tanto, mi querida Laura. Antes de entrar más para cerrar la columna de mañana, ojalá nos pudiera dar su punto de vista. Claro. Con esto queda visto
que por el PAN va Eduardo Rivera después de su primer informe y de ese beneplácito del Ejecutivo que le dio, que se va a repetir la historia de los comicios del 2021, del año pasado, donde Luis Miguel Jerónimo Barbosa fue con todo, con Eduardo Rivera, para bloquear a la señora ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y perdió. La pregunta es, en el 24, ¿repetirán esa historia electoral del 2021, Barbosa, Eduardo Rivera? Y si el candidato fuese Alejandro Armenta o Ignacio Mier, ¿qué posición va a tomar? ¿Cuál va a ser la actitud del inquilino gobernador de Palacio Nacional, claro, del inquilino de Bucareli, Adán Augusto, sí, y de el líder nacional de Morena, ahorita se me fue su nombre, Mario Delgado? ¿Qué van a hacer? ¿Dejarán que Barbosa le dé el triunfo al PAN y pierda Morena un estado, el quinto o cuarto, no solo en importancia social y económica, sí, sino electoralmente? Pues por lo pronto hay una foto del gobernador Barbosa con Eduardo Rivera el día del informe antier, en donde se ve un Eduardo Rivera embelesado, pleno, cautivado, o sea, perdido. Así estaba. Sí, sí, gobernador. Sí, Luis Miguel Jerónimo, tú eres mi héroe, papá de la película. En fin. Venga. Sí, conocer tanto les hace daño a veces, Laura. Vas a decir que no, evidentemente, pero... Yo creo que el conocimiento, en lugar de hacer daño, siempre es algo bueno. Con respecto a tu pregunta, yo tengo curiosidad de saber qué es lo que va a pasar, porque al final del día no se sabe. Hagan sus quinielas y vemos qué va a suceder, ¿no? Y en cuanto a la decisión del presidente, sus muy buenas razones tendrá. No la sé. Eso ni aún siendo psicóloga. Sí, claro. Es imposible. Eres muy hábil para evadir las cosas y... La batió sin batearla. Pues sí, ni hablar, lo asumo. Oye, Laura, la ocasión anterior nos platicaste de las flores de Bach, que nos dejaste, pues, la verdad, cautivados también, ¿sí? ¿Qué es esto de la biodecodificación de enfermedades en lo transgeneracional? Pero antes de entrar a su pregunta, dijo, ¿qué será eso? ¿Con qué se come? Ella, como paisana de Andrés Manuel, algo tendrá que saber, porque son paisanos. Sí, bueno, pues Tabasco es un Edén. No sé absolutamente nada. Me Bien. declaro ignorante de los temas políticos y eso me sorprende al estar aquí sentada, porque la primera vez que me hicieron favor de invitarme, dije, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Y Tú vienes a platicar de lo tuyo. ¿Qué energía se requiere aquí? Porque soy totalmente apolítica. Yo la política, a lo mejor se escucha mal, pero es algo que no me roba el sueño, ni me quita la energía. Entonces me interesa escucharlos, pero si me piden mi opinión, pues la verdad es que es como si yo les preguntara ¿qué opinan de las flores de Bach y la biodescodificación? Claro, sí, no, bueno, por eso cada quien, pues en lo suyo, exacto, pues cuando menos merece la pena escucharlo, ¿no? Exacto, escucharlo, sí. Otro día, y lo vamos a platicar otro día, ese, no rechazo, pero sí ese poco interés tuyo y de mucha gente en el tema político, entre otras cosas, perdóname que te lo diga, pero nos ha llevado a la situación que hoy vivimos como país, entre otros factores. Claro. Porque nos hemos desentendido y hemos dejado que quienes llegan a las posiciones de gobierno hagan lo que se les dé la gana. En eso estoy de acuerdo contigo. Salvo si no votan. Si ellas y ellos votan, sí están cumpliendo con un deber cívico y están aportando, quizás sin hablar, pero sí votando, sobre quién quieren de gobernante en el Estado o el país. Una cosa es que yo no invierta mi energía en la política y otra cosa es que yo no ejerza mi responsabilidad como ciudadana de ir a votar y de estar informada. Ya te cobijaste con el comentario, pero no, pero eso es, y te lo iba a decir para ir a votar, antes de que tú hicieras el comentario. Para ir a votar hay que estar informado. Totalmente, sí, pero... Háblanos de lo tuyo. Del Edén. Para que no te estés cuestionando qué haces aquí. Ajá. Es un programa que aborda política, negocios, medicina, claro, deportes. Entonces, es una revista.
Entonces no tiene nada de particular para que te vuelvas a cuestionar qué haces aquí. Ok. ¿Qué hace acá ya la segunda o tercera vez que viene? No diga Es la usted segunda, eso. es la Pero por primera. algo regresó, por No, sí, algo claro. regresó. Venga. Tenía curiosidad de qué me iban a preguntar hoy. Bueno, la biodescodificación de enfermedades en lo transgeneracional se escucha complicado. Mucho. Sí, ¿verdad? Pero es algo bastante sencillo. Se ¿No lo trata puede ser más coloquial? algo como más entendible. Al alcance de cualquiera, hasta de nosotros. Se trabaja con el árbol genealógico. Ujú. En el árbol genealógico hablando de los papás, los abuelos y nuestros ancestros. Ujú. ¿Qué son las enfermedades en lo transgeneracional? Las enfermedades que nosotros heredamos de nuestros ancestros. Por ejemplo, hay familias en las que la gran mayoría de las personas en esa familia padecen diabetes. Dicen, en mi familia todos somos diabéticos, o todos somos hipertensos, o todos padecemos del riñón. ¿Sí? Hay ciertas enfermedades que se repiten. Uh-huh. Entonces, lo que al trabajar el árbol genealógico, biodescodificar, únicamente es hacer conciencia de hacia dónde está nuestra lealtad, qué código y qué patrón de comportamiento estamos repitiendo nosotros para cancelarlo y que esa enfermedad, si ya la tenemos, sanemos más rápido, y si no la tenemos, que no nos dé. Poder evitarla. Exacto. Pero ¿cómo saberlo si, digamos, hasta los abuelos, muchos los conocimos más o menos, otros quizás no, mucho menos de los tatarabuelos o bisabuelos? Entonces, Sí. ¿cómo saber, cómo entenderlo, cómo descodificarlo? Ok, por ejemplo, existen lealtades como por parecido físico. Nos dicen, tú eres igualito a tu abuelo tal. O te pareces más hijo de tu tío tal que de tu papá. El Es parecido cierto. físico es un factor. es una lealtad. Ajá. Fechas de nacimiento. En muchas familias se repiten las fechas de nacimiento. Nacemos en las mismas fechas que algunos de nuestros ancestros. El temperamento, la manera de ser, eso también es una lealtad. Cierto. Ajá. Pero de los padres o de los abuelos, si acaso. Exacto. Entonces, ¿qué detona la enfermedad? Por ejemplo, nosotros todos nacemos con nuestra información genética y tenemos ciertas banderitas rojas, pero están ahí, sin que nada los detone, como los programas que tenemos en el celular. En un celular tenemos N,000 aplicaciones que no usamos nunca, y las pasamos para acá y para allá y no se usan. Hasta que decidimos, a ver, voy a bajar esta O la aplicación requerimos. y la voy a utilizar. O la oprimimos sin querer. También. Y entonces empieza a correr. Sí. Ajá. Entonces, lo mismo sucede con esos lealtades, patrones de comportamiento que tenemos con nuestros ancestros. Entonces, si por alguna circunstancia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los riñones es despojo. Despojo. Ajá, despojo. Vamos a suponer que a nuestro abuelo o nuestro bisabuelo lo despojaron de sus tierras. No nada más es despojo de situaciones como un terreno, una casa, también lo pueden despojar de una pareja, de su esposa, de su esposo, un despojo de un hijo, despojo de una herencia. Claro. Entonces, bueno, está ese despojo. Que se refleja en los riñones. Que se refleja en los riñones. Entonces, cuando en una familia hay algo en los riñones, hay que ver de dónde viene ese despojo. Pero entonces llega la persona y dice, es que tengo insuficiencia renal. Bueno, vamos a ver. Se trabaja con un cuadro mágico, que bueno, más bien es poner en los 12 meses del año las fechas importantes de lo que ha pasado a esa persona, fechas de nacimiento importantes, cumpleaños de los abuelos, de los padres, nombres y todo lo que tenga que ver con su árbol genealógico. Y entonces yo ahí puedo mirar algunas lealtades, las lealtades que están en la misma columna, pero eso es como ya más, ya se tiene que ver en la consulta, pero vamos a hacerlo más sencillo. Pues resulta que yo me llamo igual que ese bisabuelo al que despojaron. Perdón, ya me agarré aquí. No. Entonces, bueno,
¿Qué está pasando ahorita contigo que te estás sintiendo despojado? Perdí mi trabajo, o me quedé viudo, o yo esperaba recibir un dinero y se lo dieron a alguien que no se lo merecía. Eso es un despojo. Sientes despojado te tú. Sientes despojado, sí. Y pum, viene el tema se del detona. riñón. Ajá. En el momento en que la persona se da cuenta que tiene una lealtad con ese bisabuelo, con ese abuelo, y se da cuenta que está corriendo un programa de despojo, lo hace consciente, y entonces, junto con su tratamiento médico y la descodificación, la persona sana más rápido. Ha pasado que llegan y los doctores les dicen, ¿pero qué hizo usted? ¿No? Que está inmensamente mejor que antes. ¿A qué brujo vio? Así es. Oye, ¿y de cáncer? El cáncer, por ejemplo, es de las enfermedades que más conviene descodificar, porque es muchísimo dolor en el transgeneracional. Hay enfermedades que, bueno, nos dan por el tema viral, que tenemos el sistema inmune bajo y tal, pero el cáncer tiene que ver con falta de perdón, tiene que ver con... ¿Envidia? O sea, el resentimiento, el odio. Y entonces me pueden decir, porque hay gente que me dice, ¿y qué tiene, y qué sabe de envidia y de resentimiento y de no perdón un bebé recién nacido que tiene cáncer? Claro. ¿No? Bueno, eso tiene que ver con la mamá. Las mamás le transmiten a los hijos muchas de sus emociones. Y si ese bebé, en el momento que fue concebido, su mamá es una persona que le cuesta trabajo perdonar, vamos a ponernos graves, una violación, porque la violó su tío y ella está muy enojada ante esa situación. Como no ha perdonado, como no lo ha podido mirar, porque no lo ha trabajado, el bebé recibe esa información y nace enfermo. Oiga, doctora, pero... ¿Qué fuerte es eso? Porque sí. ¿Qué responsabilidad tiene un bebé? Diría yo, ¿por qué? Diría Fox. ¿Y yo por qué? Pero a ver, ayer nos decía uno de los invitados, nos narró Pérez Cardoso. Diego Cardoso corrijo, sobre un joven de Oaxaca, que siendo niño, hoy ya adulto, su padre le rompió un carrito, un juguete, que era lo máximo para un niño oaxaqueño de la sierra. Y no solo eso, sino al cabo de los años lo viola. El padre viola a su hijo. Sí, y este joven emigra a Estados Unidos y hoy es un hombre exitoso, que trabaja, por decirlo, las 24 horas del día. ¿Él qué pudo heredar, o qué puede heredar, corrijo, o qué heredó del padre y qué puede heredarle a sus hijos con esas dos vivencias que nos platicó? Bueno, esa es una información que está en su árbol genealógico, el de un padre violento y un padre violador. Él desde su elección elige alejarse, que siempre es muy bueno alejarse de los padres tóxicos. Sin embargo, siempre hay que respetarlos, porque nos dieron la vida, a pesar de que haya sido un violador. Sí, pero uno pone distancia. Y él elige... ¿Podrá el ser humano, ese hijo, perdonar a su padre después de lo que él hizo? Yo creo que sí. De hecho, hay una doctora que se llama Marian Rojas Estapé. Ella es una doctora psiquiatra española, excelente persona, que ha hecho muchas investigaciones. Ella se fue a Camboya a trabajar con niñas que se dedicaban a la prostitución, niñas maltratadas, niñas que las vendían sus papás, niñas violadas. Y dice que uno de los mejores ejemplos que ella ha tenido de humanidad es que, platicando con una de estas niñas violadas, ella le dice, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para ser funcional, ¿no? Para vivir, para haber sobrevivir. Superado. ¿Sí? Y ella dice, con el perdón. Sí, no. Me quedo sin palabras, vaya, sin comentario. Sí, a veces, cuando ese perdón no llega, es cuando nos enfermamos. Probablemente este médico exitoso, él ya perdonó a su papá. Probablemente. Y es por eso que él puede canalizar esa energía en el triunfo. Oiga, y del caso de una señora que, estando su madre embarazada de ella, a los 6-7 meses, y matan a su esposo, o sea, su padre. Esta mujer que venía en el embrión
de la madre, ¿qué puede heredar a sus hijos? O su mamá, ¿qué heredó de que su esposo haya sido asesinado? Hay que ver primero si la señora se sintió agradecida de que asesinaran a su marido. Si no, si estaba muy triste, muy probablemente esa tristeza y ese miedo se lo transmitió a su bebé. Entonces, la bebé es niña, la personita que nace, esta bebé puede tener ataques de ansiedad, puede tener ataques de pánico, muchos miedos que ella no sabe de dónde vienen y vienen de su mamá. Entonces llega a hacer biodescodificación y entiende desde dónde viene ese miedo. Si es que ella lo está manifestando. ¿Y si no? Pues si no, es que entonces el programa está ahí latente y no hace falta. O sea, no pasa nada. O sea, todo este tipo de realidades tan fuertes que vive muchísima gente, todo el muchísima mundo. más de la que nos imaginamos, ¿cómo lo puede ir sobrellevando en la vida? Porque es un porcentaje mínimo, entiendo, quien puede recurrir a un especialista como tú para ayudarse y tratar de superar pues, esos eventos tan fuertes en la vida. Que te marcan. Claro, ¿sí? ¿Qué hace la gente? Yo te voy a decir una cosa, efectivamente no es, en primera porque no hay conocimiento, ¿no? Pues claro. O sea, en primera porque la gente ni sabe que existe la biodescodificación. Sí. No. Pero bueno, Es la primera vez que... sabiendo que reconozco sí, y que yo también. Pero sabiendo que existe, hay gente que llega a trabajar su árbol genealógico y se le dice a la persona, oye, es que mira, necesitas perdonar esto, no quiero. Oye, es que si tú no perdonas, tu hija se está muriendo de cáncer, pero si tú no perdonas, tu hija se va a morir. Así. Y así las personas dicen, no puedo, es superior a mí. Hay gente que elige morirse antes de perdonar. No, ya te condenaste. Es su elección. Oye, Laura, ¿qué tiene que ver esto con los principios religiosos? Ajá. Porque la religión juega un papel cierto. importantísimo. Fíjate que hay una cita en la Biblia, que no sé, porque realmente pues no me sé la Biblia, pero sé, que dice, los pecados de los padres los pagarán los hijos. Y estamos hablando de árbol genealógico. Entonces, la religión no está peleada con esto, hasta donde yo sé, a menos que ahorita hable un sacerdote y me diga, usted está equivocada, pero al final del día siempre, o sea, esta no es una terapia... católica, protestante. No tiene religión. No, claro. Sin embargo, claro. es un conocimiento que se ha puesto en práctica y se ve que funciona. Entonces, efectivamente, nosotros somos consecuencia de lo que traemos atrás, tanto bueno como malo. Y yo le digo a las personas que llegan a terapia, ok, si tienes esta bandera roja, tienes este programa que no es del todo positivo, que puedes mirar positivo. O sea, ¿quién en tu árbol te puede heredar algo bueno? ¿A quién admiras? ¿No? Pues de esa persona, toma eso. Sí, muchas veces el padre, la madre, el abuelo o el tío. Exacto. Yo admiro a este tío por su tenacidad, por su manera de trabajar, por su honradez. Entonces tú puedes tomar ese programa, puedes bajar la aplicación, y decir, yo elijo conectarme con la energía de este tío. Pero ¿cómo te conectas? Eligiéndolo así, es que es bien fácil. Nada más con decir, sí, yo admiro a Leo y mentalmente me conecto. Yo elijo conectarme con su energía y mágicamente sucede. Pues me voy a conectar porque como es un empresario exitoso y es Ricardo y además es Narciso, pues que no Narciso, pero sí. Narciso, pues, claro. Oye, aunque sea un cuartito que digo yo allá de una vecindad. Oye, no Laura, digas eso porque la palabra tiene mucho poder. Ni un cuartito de vecindad. Sí. No, es que él presume sus 10 vecindades, pero a la vez las desnosta. Dice pinchurrotas vecindades que tengo. Nunca he presumido. Porque ni son 10 ni nada. Tengo 2 casas viejas y ya está. Ya las bajo, no. Son 2 casitas con N departamentos. Casas hay que bendecirlas. Bueno, yo no sé hay que generarles buena energía. ¿Por qué he sido tan reacio siempre a no creer en eso que llaman ustedes eres muy los decretos? Eres muy incrédulo. No, en eso.
En eso puntualmente. Sí. Ay, mamacita santa. Mira, hasta tronó el cielo, cabrón. Para que veas que es aguas, porque ahí vienen por ti. Insisto, a lo mejor este escepticismo deriva de lo escépticos que pudieron ser mis padres. ¿Sí? O los abuelos. Okay. No, pero a mí sí me consta de mis padres. ¿Sí? Una cosa es el escepticismo y otra cosa es el tema de los decretos. A lo mejor no le vamos a poner palabra decreto, pero yo te puedo garantizar que todo lo que tú has deseado desde tu entraña, lo has logrado. Órale. Por algo santo patrono. Por algo. Oiga, regresando al tema de la fe, de la religión, en los padres, quienes acostumbramos ir a misa de vez en cuando, quizás cada domingo, hemos escuchado que los padres invocan y convocan al perdón, sea el daño que te hayan hecho, como el caso de este joven oaxaqueño, o de tantas mujeres que también son violadas y maltratadas o esposas, y la iglesia sí convoca al perdón, no convoca a decir no perdones. Lo que pasa es que cuando nos dicen perdona, pero no nos explican el poder del perdón y no nos explican lo que genera no perdonar, es fácil quedarnos en lo mismo. No, ellos lo dicen muy claro: si no perdonas vas a cargar una cruz que no es tuya además. Te hicieron un daño, sí, pero si no lo perdonas, esa cruz... Te vas a enfermar. Claro, en lugar de claro, que te digan, vas a cargar una cruz, claro, te dicen, te puedes enfermar, ¿sabes? O sea, ese no perdón, ese enojo que tienes, te va a elevar el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, de la ansiedad, del estado de alerta. Y ese cortisol elevado físicamente nos enferma. Ya déjate tú que si nos vamos a ir al infierno, que si nos vamos a poner... Sí, no, eso es otra historia. Eso es algo que realmente, cuando nosotros perdonamos, soltamos ese cortisol. Esto es real. Lo otro, hasta que uno parta, sabrá si hay... No lo sabe nadie. Claro. Sí. Pero esto sí es real. Así es. ¿Desde cuándo esta ciencia, porque pues es una ciencia, ¿no? Que ve la biodescodificación vamos a hablar de las guacamayas que quedaron desclasificados. Pues sí, porque esto vamos a hablar de los Laura, ¿desde cuándo? guacamayas. ¿Hace qué tiempo está Esto vigente debe de ya? tener unos 20 ¿Y desde años. cuándo lo está estudiando? Bueno, yo tengo 5 años que terminé de estudiar la certificación en biodescodificación. Ay, también Pero, estudió Sí, y le dieron un certificado. así es, tengo un certificado avalado por la Secretaría de Salud, además. Pero no tiene más allá de 20 años No tiene que mucho. empezó a desarrollarse. Así es. Por ejemplo, uno de los padres de la biodescodificación es el doctor Gerd Hammer, que es un médico alemán, que su hijo fallece de cáncer en los testículos. Y cuando el hijo fallece de cáncer, a él le da cáncer en los testículos. ¿Por qué? Y empieza, porque tiene que ver Ahí con se los invierte, programas. pero ahí se invirtió. No fue del padre al hijo, sino del hijo al padre. El que muere es el hijo, no el padre. Es correcto, porque este muchacho traía un programa todavía más atrás a las personas que les dan cáncer en los testículos. No estoy diciendo que todas, ¿verdad? Pero la gran mayoría son chicos, son personas, son hombres que su masculinidad se ve mermada, en donde hubo cierta humillación. Pareces niña, ya no llores así, ¿no? Mira nada más, ¿cómo te atreves a ponerte eso? El niño que osa ayudar a su mamá a lavar los trastes y le dice al papá, ¿por qué lavas trastes? Eso es de mujeres. O donde ellos se enojan mucho con la figura masculina de la casa porque supieron que fue infiel, porque maltrató a su mamá. Son muchas cosas. Sí, que multifactorial. afectan. Así es. Entonces quiero entender, perdón, que este doctor algo pasó con su hijo en el hogar. Y entonces, sí, no sabemos qué pasó, pero entonces él muchas veces el cáncer también es para sobrevivir.
Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, hay mujeres a las que les da cáncer en los ovarios y no se dan cuenta. Este cáncer en los ovarios hace que suba una hormona que promueve el embarazo. Entonces, si hubo muchas muertes en la familia, si es necesario multiplicarse, da ese cáncer, la persona se embaraza y nunca supo que tuvo cáncer. Sí, son cosas como un poco raras. Sí, de extraterrestres, como que entonces, no. por ejemplo, cuando alguien tiene cáncer en la tiroides, lo mejor es, bueno, es que no quiero decir algo así, porque dígalo, van a decir, dígalo. Laura lo dijo, con ciertas reservas. Sí, o sea, desde la observación, es mejor dejarlo, ver que tratar de combatirlo. Exacto. Porque muchas veces, por ejemplo, una mujer que se quiere embarazar y no puede, le empiezan a hacer exámenes de todo y resulta que tiene cáncer en la tiroides. Ese cáncer en la tiroides está promoviendo su embarazo. No, yo no lo entiendo. Sí. Pero bueno, me quedo nuevamente sorprendido en términos de tantas cosas que ignoramos. Pues ustedes, los especialistas, van desarrollando y van sirviendo para ayudar a la gente, porque al final... No, eso es, perdón, es que si hubiera esta difusión, la participación de especialistas como la doctora, la maestra, nos abrirían los ojos a nuestra audiencia. Y si estas participaciones fueran en foros más abiertos, en escuelas, sí, claro, en grupos que el gobierno hace con los de 60 y más, de 65 y más, ayudaría a cientos de miles de personas a evitar estas cosas, porque no solo es prevenir, sino que nos abren los ojos a algo que está al alcance de nosotros, poder curarnos. Así es. O contenerlo. Así es. Porque la información cura. De hecho, mi maestra, con la que yo estudié biodescodificación, es la maestra Joana García. Ella fue la autora de unos libros que se llaman Francesco, que han roto récords de ventas en Sam's. ¿Cómo se llaman los libros? Francesco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Francesco es un ángel que se comunica con ella. No recuerdo si es su papá que le habla y entonces ella escribe esos libros. Pero bueno, ella estuvo trabajando directamente con los padres de los niños que tenían insuficiencia renal y que tenían que hacerles trasplantes de riñón. Ella iba a los hospitales y trabajaba con los papás. Entonces, descodificaba a los papás y los niños aceptaban el trasplante. Y se curaban. Porque ¿de qué te ¿Sin sirve? que hubiera trasplante? No, ya con el trasplante, porque rechazaban los trasplantes los niños. Rechazaban el trasplante y se morían. Entonces, al ella llegar, trabajar con los papás, y esto fue a nivel del gobierno, o sea, trabajaba con los papás, decodificaba a los papás y los niños aceptaban toleraban el trasplante y salían adelante. Esta maestra es mexicana, ¿es de dónde? No, Joana no es mexicana, ella es argentina. Okay. Ella es argentina, tiene muchos años viviendo en México y tiene su escuela en la Ciudad de México. Pues ya ves, ¿para qué te estás cuestionando? ¿Para qué vengo vino? yo aquí? ¿A qué vine? No se ha descodificado, mediáticamente. Pues ya está ahí la prueba de lo que haces aquí. Dice Marían Garrido, excelente tema. Excelente tema. Gracias. ¿Por qué no compartes tus redes sociales, y dónde la pueden ver, sí, dónde tiene su consultorio, dónde? Ok, mi consultorio está en la colonia Belisario Domínguez, pero como es previa cita, mejor les doy mi teléfono. Eso, correcto. Que es 2225 77 82 26. 2225 77 82 26. En Facebook estoy como Laura Caballero, Liberación Emocional y Bach. Y en Instagram estoy como Laura Pa Caballero.
Así me pueden encontrar. ¿A qué vine? ¿A qué vine? Ahora háganme un A meme. dejarnos así. Sí. ¿Ya Sí, ve? no, hay cantidad de temas en los que uno es total y absolutamente ignorante. Y, Bueno, y así retomando, vamos por la vida. Ya sé que ya nos vamos, ¿verdad? Pero rápido, con el tema de los decretos. ¿Ves que te comenté? Seguramente tus papás decían, queremos que nuestros hijos sean hombres de provecho. Sí, sin duda. Eso es un decreto. Y entonces, ¿por qué salí yo Estudia como para salí? que seas un hombre de bien. ¿Por qué salí como salí? ¿Cómo saliste? Tan Pues un Mamilovsky, fracaso. Narciso. No lo creo. No, pero No lo creo. fíjate que sí, vaya, pues la verdad es que no solo gente de bien, sino gente que le aporta a la sociedad. Primero para satisfacer las necesidades propias y de la familia, pero después aportar a la sociedad, o sea, no como tanta gente que todos conocemos, ¿no? O sea, Tristemente. sí, tristemente, claro. Sin embargo, para que haya un equilibrio, tiene que existir esas personas y las otras personas. Todo depende de qué lado quieres vibrar. ¿Por Pero qué sí. lado quieres caminar en la vida? Exacto. ¿La izquierda o la derecha? Así es. Acá no hay centro. Tú eres izquierdoso, pero a más no poder. Laura, Soy un hombre ¿con qué despides esta entrevista? que ya nos vamos al corte. Híjole, bueno, siempre es importante ser consciente de las emociones. El agradecimiento y el perdón siempre nos va a llevar a sentirnos mejor, a elevar la oxitocina y con eso a estar más sanos. Eso. Dos Muchas puntos de gracias. lanza. Agradecimiento y perdón. Agradecimiento y perdón. Así es. Te perdono. Gracias a ustedes. Te perdono, Narciso. Tienes una bondad fuera de serie. Infinita. Fuera de serie, de veras. Infinita. Vamos a una breve pausa. Ya está por allá, a lo lejos, está Morón y Pineda. Qué gusto también. Yo no sé por qué ustedes como superestrellas se dan a desear tanto y vienen muy esporádicamente. ¿A ti te dicen igual? ¿O Sí, que te vas a desear? Que sí, porque No, quieres yo venir? siempre que me dicen yo vengo, soy muy Eres mucho más accesible que Laura, fíjate lo que son las cosas. Yo soy súper accesible. Sígalo alabando, sígalo elevándolo. Yo soy para que muy- vayas a Espera. Estoy congelado, como siempre, de las manos solamente. Vamos a una breve pausa. Ah, yo pensé que ya estábamos. No, vamos a No, espérame. Vamos a una breve pausa y regresamos con Morón y Pineda, que, bueno, pues como siempre, trae temas más que de actualidad. Regresamos en 2 minutos. Ahí está la imagen.